No vengo a pedirte amores, yo no quiero tu cariño. Si una vez te amé en la vida, no lo vuelvas a decir. Y si vas al pobre, quiero que me caigas, ya necesito que la caridad. Ay, que si vas para allá, donde está Cachita, tráeme una estampita de la caridad para mi mamá. ¡Ay! Señoras y señores, acá un nuevo espacio de lugares y personajes desde Zipaquirá. Nuestro invitado del día de hoy, gran amigo, cantante, locutor, artista, Olivo Escarpeta Silva. ¿Sí? ¿Le quedé muy bien? Sí, señor. Don Olivo. Muchas gracias. ¿Cómo va? Buenas tardes a todos los televidentes. No, Sí, también acostumbrado oyentes, a sí, la radio. claro. No, eso es normal, eso digamos que es una Sí. cuestión de colegas. Sí. Así me pregunta usted cómo tiene esa voz tan fuerte. Yo trato de lograrla, pero no puedo. No, ejercicios de diafragma un poquito. ¿Cómo y cuáles trabajar. así? Coger como costumbre la respiración Sí. del perrito. Usted sabe que los perritos respiran y llenan acá esto y entonces... ¿Pero uno ahí va sostiene trabajando. o hablan? Y va hablando y ejercicios facilitos, por ejemplo, cuando está uno acostado, 10 minuticos de ejercicio, tomar aire, llenar Sí. la barriga, soltarlo y dosificar también. Tomar el aire sin subir los hombros, sino llena y cuenta hasta 20, 25 y cada O sea día que la va- voz se va le pongan así sosteniendo. bien gruesa. Y pues no se engresa mucho, uno pero siente, entonces o? ya trabaja uno facilito esto y puede usted hacer locución horas y no se fatiga, porque trabaja con esto. ¿Cuánto lleva siendo usted locutor? Comencé en 1982, 39 años. 39 años. ¿De casualidad fue en la misma escuela que para ellos surgí, de Armonías Zipaquireñas? Armonías zipaquireñas, pero a mí me tocó la época en que se trabajaba con tornamesas para los sí, bueno, LP. Entonces no qué pena, teníamos mire. tiempo de... Acá tengo la muestra Exacto. de venga, aquí. México, voz y sentimiento. Eso, entonces tocaba estar listo y estaba sonando un disco y mientras ese sonaba, aliste el otro y póngalo acá y ya le cogía uno el tiro a poner la aguja en el surco donde no comenzara a sonar lo que llamábamos arrastrado. Sí. Y comenzaba en su punto y mantenía uno activo, eso tocaba estar haciéndole el trabajo todo el tiempo. Porque bueno, estaba listándonos las cuñas, no como ahorita que las Que ya programamos todo en el está computador. programado, todo está Sí. digitalizado y ¡pum! Salió para pintura. Eso venía cada cuña en un casete, en una caja que era como las películas de VHS de ese Sí, tamaño. sí, señor, sí. Entonces había dos reproductoras, se ponía una cuña aquí y mientras sonaba esa cuña listaba uno esta otra. Y así tocaba estar activo, no había tiempo de dormirse. No, pues ya digamos que en el ámbito mío, ya cuando yo fui pues también locutor en ese tema del radio escucha, ya obviamente ya digamos que uno tenía la lista, ya la parte digital obviamente era más rápida, más instantánea, pero bueno, aquellos saludos en la época de la tarde con Armando Rafael Padilla, Sebastián Rossi y Lady Machado. Bueno, Así. ¿quién es Olivo Escarpeta Silva? Ahora sí comencemos con todo con este trasegar de que la gente lo conoce aquí en Zipaquirá. Sabemos de que usted tiene un importante recorrido y trayectoria con las Águilas Internacionales. Águilas del Zipa. Águilas del Zipa. ¿Internacional? ¿Sí, era Águilas? Internacional, Águilas Águilas Internacionales del Zipa, casi más de 30 años. 32 años, sí. Sí. ¿Quién es Olivo Escarpeta Silva? Bueno, un zipaquireño sencillo, humilde, que le gusta mucho la música, la radio. Sí, se nota. Afiebrado a la radio a pesar de los años. Y sí, dado muy a la gente porque la gente es la que nos ha permitido más o menos tener ese recorrido en la música y en la radio. Gente que ha sido muy benévola con nosotros, entonces es bueno trabajar para la gente, hacer programas que le gusten a la gente donde ellos interactúen y ahí está la clave de lograr un poco el cariño de los oyentes. Yo por ahí ya tengo algo puntual para comentarle aquí a don Olivo, pero digamos que, bueno, antes de empezar con todo este trayecto y con toda esta parte, bueno, usted inició en la parte de la locución, pero ¿cómo un hombre puede hacer locución, cantar al mismo tiempo, tocar instrumentos, estar en un mariachi? ¿Cómo se vuelve tan multifacético en esas partes, don Olivo? Pues
El gusto y la necesidad. Hoy en día toca Sí, trabajar en varias cosas. Pero no, desde pequeño me gustaba la música. Mi papá me enseñó a tocar el tiple a los 5 años y sí, entonces ahí me fue comenzando a gustar la música. Todos los días daba unos conciertos en la casa. ¿Pero para que le dieran onces o No, por- aburriendo a los vecinos. Descansaron cuando me casé porque ya me fui de ahí. Y diariamente cantaba 1 hora, 2 horas con los famosos cancioneros, esos libritos que vendían con todos los temas de moda y me gustaba cantar eso. Ya después mi primo Uriel Escarpeta, director de Águilas del Zipa, había formado el mariachi hacía 4 años y alguna vez vino a visitar a mi papá y nos pusimos a cantar y entonces me metí de nuevo al mariachi y ahí fue donde comencé en el 1980, ingresé a Águilas del Zipa. Yo siempre me he preguntado, ¿cómo es la vida de un mariachi? Porque uno dicen que ustedes andan de evento en evento, el traje, los instrumentos y las voces así bien sincronizadas. Pues es muy Mucho bonito. que hagan erizar a la gente. Bueno, es muy bonita la vida de mariachi sabiéndola llevar, ¿no? Sí, claro. Porque, bueno, en el Mariachi Águilas del Zipa se hizo una cuestión de disciplina muy fuerte. Todavía está esas normas. Si uno recibía un trago, eran 20,000 pesos de multa. Uf. De hace unos años. Entonces, por más ganas que tuviera la persona a tomarse el trago, ¿Y pues agua? salía más barato. Agüita, sí. Ah, ese sí no se Sí, roba. gaseosa. Incluso en el contrato dice, nota, el mariachi no consume ustedes bebidas llevaban alcohólicas. un contrato. Sí, señor. Entonces ya la gente sabía y le brindaban agua, gaseosa, alguna cosa así. Entonces eso sirve para la disciplina porque el error de muchos músicos ha sido tomar no como una profesión, sino como un hobby y estar aprovechando para tomar y llegar Generar borrachos a la casa. un mal hábito. Exacto, entonces ahí es donde está el fracaso de muchos excelentes artistas. Por ejemplo, uno es empírico y no da la talla como muchos artistas que he conocido, pero entonces muchos han fracasado por eso, por la indisciplina, por tomar la vida bohemia. Bueno, qué importante que nos resalta acá esto, don Olivo Escarpeta. Y venga, ¿eso fue lo único que lo marcó con las Águilas del Zipa? Como digamos que toda esa disciplina o tal vez digamos que se recorrió porque 30 años siempre pesan, Sí. son digamos que media vida ya de lo que usted hizo como mariachi. No, pues sí, yo tuve unos par de añitos donde bebía, pero moderadamente. Ya cuando me especial. casé, sí, ya me casé, entonces me hice el propósito de que mis hijos nunca me vieran borracho para, llegado el caso, cuando crecieran, poderles exigir. Y así lo hice. Ellos nunca me han visto borracho y entonces así uno puede también guiarlos y ellos al mismo tiempo siguen ese ejemplo. Entonces fue fácil para mí no mezclar el trabajo con las cosas de la diversión. Entonces es cuestión de querer hacer las cosas bien. Bueno, buen aporte que aquí nos comenta don Olivo. Y ahora, ¿qué es la vida de las Águilas del Zipa? ¿Qué ha pasado con esa agrupación? Sigue vigente y de hecho mi hijo es guitarronero en Águilas del Zipa. Ya lleva como unos 12 años más o menos. ¿Y usted no volvió a tocar o ya, o No, ya yo marcó su seguí. ciclo o siguió? No, estoy vigente. De hecho, ayer tuvimos 3 serenatas. ¿Sí? Sí. Entonces hemos estado vigentes. Sí, ha salido trabajito a pesar de la pandemia y eso. Gracias a Dios que nos sale trabajito permanente. Yo iba a decirle cómo ha sido la cuestión de ustedes los músicos en esta pandemia. Obviamente, digamos que desafortunadamente, pues para no, digamos que llegar a un punto específico, sí, el tema de los funerales es algo que pues ya uno creo que no puede como contabilizar por la situación. Sí. Pero ¿cómo fue esa sobrevivencia de don Olivo Escarpeta Silva en esta situación como mariachi? Porque pues hay que tener presente que el gremio artístico y cultural fueron los más afectados pues, en este tema de pandemia. Pero ¿cómo sobrevivió don Olivo? Bueno, los 2 primeros meses yo no salí a trabajar. Yo me mantuve aquí en la casa muy juicioso. Pero entonces, de hecho, por ahí la alcaldía, algunos compañeros, algunos músicos, les ayudó con mercados. Sí. A mí el 18 de marzo me llamaron, el 18 de marzo, a decirme que estuviera pendiente, que
de la alcaldía me iba a llegar un mercado. Yo no me inscribí ni nada de eso, pero entonces ya la alcaldía tenía los datos de nosotros. El 18 de marzo, ya casi cumplimos casi un año, ya un año, pronto ahorita sí. llega el mercado. No, le llegan dos. No, esto lo digo porque de pronto en las listas aparece que a Olivos Carpeta le dieron mercados. No, a mí me llamaron que me iban a dar mercado, pero no llegó. No llegó, ok. Pero gracias a Dios que hubo trabajo y ahí hemos estado sin aguantar hambre ni un solo día, gracias a Dios. Sí. Bueno, ahí Bueno, de la gobernación, hago una aclaración, sí nos llegó a varios, ya meses después, nos llegó un auxilio de 160.000 por 3 meses, muy importante también, eso ayudó bastante. Listo, datos puntuales. Sí, señor. Ahora, digamos que, bueno, nosotros tuvimos la oportunidad de conocer a don Olivos Carpeta porque, bueno, se hizo una actividad especial llamada el Clan de las Estrellas y pues don Olivos Carpeta estaba metido en esa cuestión. Y lo curioso es que aquí don Olivo, pues aparte del mariachi con ese vozarrón que se manda, también le pegó a la música llanera. Me ha dicho, ¿usted toca llanera o toca de todo? Y eso es lo que Siempre me ha gustado todo tipo de música. De hecho, mire, hay una cosa curiosa. Cuando yo tenía unos 10 años, 11 años, siempre me gustó la música colombiana y la tropical. Yo criticaba a los mariachis. Y ahora es Pero mariachi. vea, los mariachis teniendo la música colombiana, tanto género, y por qué trabajan en esa música. Y ya después vine a saber por qué, porque es que es más rentable la música mexicana. Uno en grupos de música de folclore, digamos, de aquí andino, bambucos, torbellinos, todo eso, se puede interpretar muy bien, pero no lo contratan mucho para serenatas. Entonces, por ese lado de la economía, ya encontré el motivo, eso me dio la respuesta, porque era que había más mariachis que músicos del folclore colombiano. Entonces, siempre me gustó variedad de lo que le decía a los conciertos, a que tenía acostumbrados a mis vecinos, pobrecitos. Entonces, ahí yo cantaba de toda música, entonces me gusta. A veces grabo por ahí, cometo canciones, las grabo aquí en este rinconcito. Sí, oiga, sí, esto Sí. es lo que yo me detallo, que usted en sus redes sociales sube este rincón. Y usted va a cantar y todo. Sí, Pero y entonces- ¿cómo le hace? Acostumbro grabar canciones que no se tocan en el mariachi, digamos, o así sean mexicanas, son canciones que no las tenemos en el repertorio, para que no digan, es que es haciendo lo que siempre hace, entonces no tiene gracia. No, a mí me gusta todo tipo de música. Entonces, eso surgió fue porque en la pandemia, el 29 de junio, estaba aburrido y me puse a buscar por ahí karaokes, pistas. Entonces canté una canción y entonces dije, no, pues vi que había cantidad de material. Entonces dije, no, voy a grabar unas canciones y por ahí tengo un trípode, puse el celular y traje toda la ropa aquí. El repertorio. Cantaba una canción con camisa azul. Como se decía la Mujer Listo. Maravilla. Listo, cambia cambio, rápido, sí. me ponía la camisa verde y listo. Grabé 30 y pico canciones en 2 horas. Y listo, ya. O sea, así como iban saliendo, ahí quedaban. Entonces, eso fue de puro desparche. Entonces, duré como unos días ahí con ese material y después dije, no, pues voy a compartir una canción a ver. Y la subí, entonces la gente hizo comentarios favorables. Le ha sido un trampolín. Un trampolín para que la gente lo conozca. Más. Pues, O lo contraten. también. No, porque esas canciones no las cantamos en el mariachi. Ah, ok. Sí, entonces por eso he grabado música llanera, he grabado tropicales. La de Garza Blanca. Vestida de de Garza Blanca, sí, oiga. Mi amigo El Camino. Sí, no, mi amigo. Sí, cantidad Mi de amigo El temas Camino. que he grabado. Y boleros, por ejemplo, he grabado boleros. Música que me gusta. Ahí es donde yo voy a llegar ahora, porque, bueno, después de toda esta trayectoria musical, aquí hay un fuerte también que yo creo que lo ha acercado mucho a la música y pues de manera personal también. Saludo a mi mamá porque a través de las baladas, digamos que tuve ese acercamiento con la radio. Y usted tuvo un programa en Armonías Caracol y bueno, en todo su trasegar también como locutor, Acuarama Radio también, que ya estamos nombrando de una vez esto. Todo ese, digamos que esa recuperación musical que usted hace desde su puesto como locutor. Sí, pues yo crecí oyendo radio. De hecho, yo dormía
con un radicito esos de 2 botones, los radios de 3 pilas que eran Esas anchotas, ¿cierto? conocidos, sí. No, yo tengo uno Exacto, en la casa, eso. sí, de mi papá. Entonces yo dormía con ese radio ahí y toda la noche a bajito volumen, pero me acostumbré a la música. Entonces en mi época escuchábamos mucho La Voz de Bogotá y ponían balada y estaba de moda la música tropical de Los Melódicos, Lavillos Caracas, Sí, uf. Los Graduados Hispanos. Toda esa música me fue gustando mucho. Y los viernes salía en el periódico El Espacio una sección que era Está hablando de... no las monas, ¿no? Sino Yo sí iba a decir, uy, ¿qué pasó? Ay, ¿qué la pasa? sección de farándula con Lázaro Vanegas. Entonces, ahí Ese me sí era gusta. clásico. Y ahorita, mire, este chino me acuerda porque yo vivía en Bogotá y el espacio no podía faltar. Eso sí, en Bogotá. Bueno, siga. Sí, y entonces me comenzó a gustar lo de la farándula y la música. Había un programa en RCN Radio Mundial, los 3 a las 3, que eran las 3 de la tarde, 3 locutores y un artista invitado. Entonces todo eso me gustó, me fascinaba. De hecho, cuando yo tenía 9 años, jugaba a la radio. Nunca había visto una emisora, no sabía cómo era una consola, nada de eso. Pero me imaginaba cómo sería. Entonces en la máquina de coser de mi mamá, esas antiguas, sí, la claro. doblaba, guardaba la máquina y eso tenía una gaveta larga Sí, y le ponía señor. botones de la crema dental Colinos, de la Colgate, que venían de distintos colores. La amarilla. Eso. La amarilla. Eso. Y hablando de amarilla, me encontré un directorio, unas páginas amarillas de 1970, 70 y algo. 70. Y entonces mi radio inseparable, lo ponía ahí, subía el volumen y tenía el reloj despertador ahí. No, ¿y usted Entonces, sincronizaba todo? Sí, entonces, Sí. y me encontré un micrófono de grabadora vacío, solo el cascarón. Entonces le hice una base y ponía la música. Se acababa la canción, yo le bajaba volumen, leía una de las cuñas de las páginas amarillas y ya cuando iba a comenzar la canción, paraba y seguía. Me pasaba horas en eso, mis hermanos me criticaban mis juegos bobos. ¿Se volvió loco? ¿Se volvió loco? ¿Qué? Sí, Eso no pero- funciona. Pero me gustaba la Oiga, radio. pero bacano como usted consolidó ese espacio. Ya está en mi imaginario colectivo, lo vi por ahí, usted puro niño, bueno, no sé. Sí, y le inventaba nombres a las emisoras, Radio Andina, eso me inventé una cantidad de nombres y ya tenía una cadena imaginaria, cadena radial, miraba el mapa de Colombia, miraba en tal ciudad, le voy a poner radio Ondas del Altiplano, por ejemplo. Sí, sí. En esa época los nombres eran más, como más largos, ¿no? Y ese era el juego. Me fue gustando la radio. Un amigo se enteró se dio cuenta que yo era aficionado a la radio porque yo transmitía, jugaba, digamos, jugaba en un equipo de fútbol en el colegio y yo hacía las transmisiones por ahí a escondidas, pero más o menos. Y los domingos no me perdía las transmisiones deportivas de Pastor Londoño Pasos, de Armando Moncada Campuzano, de los que marcaron, sí. Los tesos, pesos pesados, sí, Sí, señor. y yo quería ser locutor de narrador deportivo. Antes de eso, ¿qué hincha es usted? Millonarios, pero No, sigamos con la historia. no, pero el Millonarios que en el 72 cuando jugabas en el Mosquera, me sé la alineación de esa época. Sí, con los suplentes era, valga Fresco. el paréntesis. Hágale, fresco. Zenén Mosquera en el arco, el arquero Otoniel Quintana era el suplente. Estaban Joaquín Pele González, Euclides González, Gabriel Hernández, Alejandro Orán, Willington Ortiz, Jaime Morón, Hermenegildo Segrera, Arturo Segovia. Esa era la nómina de lujo de Millonarios. Sí. Y No, y fue campeón también, varios años. no, y la otra cosa que nos está comentando acá Olivo es que, pues digamos que una de las mayores como promociones que ha tenido la radio en el transcurso de estos años, que no era como antes, porque antes era el deporte y la música, que era algo tan sagrado, tan unido, tan atractivo, uno puede decirlo, porque digamos que si la gente quiere escuchar musiquita, escuche su buen panorama deportivo en la radio, que bueno, obviamente sigue, pero pues sí me han comentado que esas viejas épocas y esas viejas glorias eran lo mejor para escuchar la radio. Sí, y les aprendí una cantidad de cosas. Y el lenguaje que usaban era muy escogido. El Ministerio de Comunicaciones, de hecho, en esa época sancionaba si se le iba una mala palabra al locutor. En esa época los baches, no se podía dejar un bache entre la canción y lo que uno hacía. Ahí ese era el jalón de orejas del director de la emisora. Entonces se trabajaba como con una exactitud y muy rigurosa la cuestión. Por ejemplo, de ese estilo queda Radio Melodía, que es donde son estrictos. Melodía,
FM Stereo. Exacto. Oye, me acuerdo todavía. No, yo la escuchaba también. Claro. Otra que para ahí estaba en esa época, cuando yo era puro niño, era Radio Recuerdos, si no estoy mal, que Radio también, Recuerdos, pues 810. obviamente que eso decían que era pura música de cantina, pero pues era como lo que más pegaba en la radio. Fue la que comenzó a pegar más la música del despecho. Sí, señor. De hecho, en Exactamente. Armonías, cuando yo comencé, Eso tocaban más que todo, me acuerdo de... Darío Gómez. No los tanto Darío legendarios. Gómez, me acuerdo de esa música que hace llorar a esas generaciones, y es la de Carrera. Rómulo Caicedo, si no estoy mal, está por ahí también, ¿sí? Se Rómulo me escapa Caicedo, el de Clavelitos con Amor, ¿es el mismo? Rómulo Caicedo, sí. Tito Cortés. Tito Cortés, sí señor. Daniel Santos. Se me escapó otro, pero bueno, en fin, oiga, Sí. me acuerdo todavía de este repertorio de esa música cuando era chiquitín. En fin, señor. Sí, esa música, las emisoras de música, digamos, huasca, que se llamaban en esa Sí, época. la huasca. Armonías era la que mandaba la parada, la emisora Armonías Ipaquireñas. Recuerdo que nos llegaban reportes de sintonía del Tambo Cauca, del Playón Santander, de Táchira, del estado de Táchira en Venezuela, porque tenía el privilegio que era 1600 AM, la última en el dial. Entonces Sí, ya me no tenía acuerdo. competencia ahí, 1600, sí. tenía amplitud Sí. para la aguja. Entonces no había en Colombia, creo que otra emisora nomás era la que tenía la misma frecuencia. Entonces pegaba, tenía 5 kilovatios de potencia, eso llegaba muy bueno por allá en Boyacá. Sí, y eso la sí. gente hacía unos esfuerzos, mire, se hacía un programa los domingos de 2 de la tarde a 6, la maratón bailable. Entonces venían la gente del campo, los obreros, venían solos, y venían las señoras que trabajaban o las chicas que trabajaban en las casas de familia, les daban la salida y venían solas. Armonías Ipaquireñas fue culpable de muchos matrimonios, Sí, de señor, muchos sí, nacimientos, de cantidad de cosas. Entonces era la maratón bailable. Pues tengo entendido que Armonías Ipaquireño tiene una historia bastante importante con las rumbas y las farras de ese momento, que había Sí. gente desde Bogotá que se venían hasta Zipaquirá No solo desde a esas Bogotá. farras y bueno, y todas partes del mundo. Oiga, ese legado del maestro Rosso, sí. Sí, muy le bueno. cuento una cosa. Había un oyente muy puntual en asistir a la maratón bailable cada 15 días. Venía desde Arcabuco, Boyacá, vereda Quirbaquirá. Me contaba él que de la vereda de él a donde el bus lo recogía, en el casco urbano de Arcabuco, le tocaba 3 horas a pie. Y de Arcabuco aquí... Todo por una ahí farra. y venía el hombre afiorado también a la radio, ya escondidas de la señora Rosalba, la dueña. Lo dejaba a veces entrar a que mirara cómo se hacía la locución, el tipo contento, porque yo sabía lo que es una fiebre Sí. por la radio. No, fresco, yo también Sí. experimenté eso y lo más maravilloso. La verdad, digamos que una de las facetas más bonitas de mi vida, yo creo que la de Don Olivo, es que ser locutor es lo más delicioso de este mundo. Eso sí, no Claro. me lo puedo quitar. Y a uno se lo imaginan de una manera distinta, Acuerpado, se lo diferente, y imaginan cuando, bien- "Ah, usted es locutor". bien chévere cuando el locutor. Ah, ¿ustedes? Sí. Y todo, sí señor, soy yo. Sí. Don Olivo, para concluir, porque ya el tiempo pues en televisión es oro, de verdad señor. que bueno, tendríamos carreta, como dice, tela por cortar por toda esta historia que usted nos comenta. Acuarama Radio, ¿qué es lo que usted hace con Acuarama Radio? Acuarama Radio es una emisora online que tengo, ya va para un año ininterrumpidamente. Yo trabajé 16 años en Catedral Estéreo, luego trabajé en La Voz del Agua, la dirigí Sí, en Cogua. unos meses el año pasado. Hice el cambio de programación. Y en Armonías. Entonces ya me retiré un poco de la radio desde diciembre, pero seguí con mi proyecto en la emisora. Voy a trabajarle más de lleno a eso, hacer una variedad de programas. Ahí tengo la música Sí, estamos variada en escuchando distintos géneros. mexicana. Sí, Me escapa ese es Pedro Infante. Pedro Infante, sí Sí, señor. oiga, pero sí que no estoy perdido de todo. No, 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 está bien de- Gracias a mi mamá por educarme. No, Sí. en serio. Eso Sí. fue lo que a mí me hizo acercarme a reescuchar las baladas del ayer, del hoy, del mañana, de Odán, José Luis Perales y todos estos grandes. Música sin fecha de Música sin vencimiento. fecha de vencimiento. Nunca Esa pasa es, sí nada. señor. Sí, señor. Don Olivo, pues estamos acá agradecidos con este espacio, con esta pequeña conversación que tuvimos. De verdad, pues mi respeto, mi completa admiración. Sé que usted es un músico y un locutor bastante reconocido que pues ya tuve la oportunidad acá de compartir este espacio, de hablar un poquitico de estas experiencias. Redes sociales, números de teléfono para que la gente lo contacte, sepa de usted, algún servicio así, con su voz, Bueno, del ayer y de la vida. 311-569
4590, la línea romántica, amable y complaciente, decíamos. Mire, sí. 311-569-4590 para la música mexicana, para grabación de cuñas. Y aquí estamos a la orden con mucho gusto. Y muchas gracias, muy gentiles ustedes, de todo el equipo de trabajo de Televenidos, por tomarse el trabajo y la molestia de venir a entrevistar a este humilde servidor. No, de todos modos, con el gusto es mío, no, compañero Olivo Escarpeta, ¿verdad? Después en estos días nos sentamos a tomar un tinto y a echar más cháchara, los recuerdos tan bonitos que tenemos pues de la radio. De esta manera, señoras y señores televidentes, venga, nos dejan una capelazo así o para después. A ver, La de Garza Blanca. Vestida de garza blanca, la brisa de la mañana trajo en el arpa viajera para celebrar contigo el día de tu cumpleaños, mi muñequita llanera. Hasta ahí. Y no, que Ay, no. me sé más. Le iba a seguir la corriente. Pero bueno, en fin. Señoras y señores televidentes, de esta manera nos despedimos de este buen especial de lugares y personajes. Aquí con don Olivo Escarpeta, bueno, con Olivo Escarpeta Silva, Sí, señor. nuestro invitado de esta semana en este programa. Recuerden que la próxima semana tendremos un nuevo capítulo, una nueva historia y por supuesto varios personajes y lugares de lo que no se pueden imaginar. Mi nombre es Ángel Barragán y nos despedimos de este buen especial de lugares y personajes. Gracias, muy amables.